vamos a empezar con un personaje, como un músico, como un hombre que tiene muchísima relación con mi vida y con mi familia, con mi padre. Es un músico francés, también entre comillas, también francés, porque él era un gitano que por casualidad nació, incluso nació en Bélgica, pero ha vivido toda su vida en Francia, y considerado como francés. Él era un, ¿cómo se llama? Un Sinti, una raza del este, un gitano del este de Europa, y que vivía en una roulotte en Francia, y llegó a ser desde la más increíble pobreza uno de las estrellas del jazz más conocido a nivel mundial, e incluso muchísimos años después de su muerte sigue siendo presente Django Reinhardt por su guitarra y por su capacidad de improvisación. Incluso hace 8 o 10 años Woody Allen, el gran Woody Allen, cineasta americano, ha hecho una película en homenaje a Django Reinhardt. Entonces, ¿sabes qué? En vez de María, que me están los cojones de María también, podemos a lo mejor poner la música de Django Reinhardt. Antes de hablar de él, como es el músico, mejor oír de qué va la música. Es un guitarrista, un hombre que ha llevado entonces de espíritu gitano a la idea del jazz, y vamos a analizar lo que esto ha significado. Y este hombre entonces nace en 1910 y muere en 1953, vivido solo 43 años el pobre. Un hombre, como he dicho, que sale desde, la verdad, desde la nada. Lo sabemos en mi familia, por una razón muy sencilla, es que mi familia también lo sabe desde la nada, hay gente de circo, y vivían, en este momento, esta familia, mitad francés, mitad italiano, vivía en una roulotte también, mi padre, mi abuelo y mis abuela, al lado de París, en un campamento que era un ex campamento militar, y donde, una especie de chabola, donde la gente se ponía con sus roulottes, construyendo pequeñas casas, así como se hace hoy en día en la Cañada Real, básicamente en la Cañada Real de entonces. Minor Blues, es una cosa que pone ahí. Entonces, mis abuelos vivían ahí en invierno, porque en verano daban vueltas con el pequeño circo, y en invierno iba a París, trabajaba en unos pequeños circos y vivía ahí en su roulotte. En la roulotte, no muy lejos, estaban entonces los gitanos y de la familia Reinhardt. Nace en 1910, y el mismo fecha de nacimiento de mi tía, han crecido juntos. Pero el chaval a 12, 13 años, tenía una capacidad musical increíble, y un tío suyo le regala un banjo, que era para un gitano, en vez de una guitarra, un banjo. Entonces el niño va tocando el banjo en vez que la guitarra. Y el niño, y ya a 14, 15 años, está ya actuando en París, en locales, en salas de fiestas, en orquestas, y el chaval está ahí adelante con su banjo. Y entrando entonces en el mundo que no era gitano, un mundo que era de la música popular francesa de esta época. Se casa, y a los 22 y 23 años le pasa una cosa terrificante. Su mujer vendía flores. No había plástica entonces, pero había un material que se llama aceta, una especie de sed artificial, celulosa. Y la roulotte donde ellos vivían era lleno de flores, porque la mujer le hacía en la roulotte, y el día siguiente, era un sábado, noche, domingo, vendía en los mercados como el rastro aquí. Y durante la noche no había electricidad ahí, entonces tenían velas, y una vela se derivó, él cayó en las flores, y instantáneamente toda la roulotte se transformó en una hoguera. Consiguieron salir la mujer antes, y él intentando de salvar cosas, pero se quema todo el lado izquierdo, la pierna y la mano izquierda, para un guitarrista joven. Y quemados de una manera que estos dos dedos se quedaron totalmente paralizados,
y deformados, dicen por el fuego. Y entonces se quedó unos meses en la cama, entre la vida y la muerte, en la cama, no del hospital, de la cama de otro roulotte. Y fue más o menos salvado, la historia dice, por Joseph, su hermano menor, que estaba al lado y le ha curado. Estos nuages. Y vamos a escucharlo bien después. Entonces, ese puede ser como el ejercimiento del fuego, mira, después es un poco más fuerte. Es una música que he oído toda mi vida. Entonces, consiguió utilizar solo 2 dedos y desarrolló una técnica basada sobre su propia improvisación, pero basada más sobre una velocidad increíble con 2 dedos y mezclando la tradición gitana con unas sonoridades modernas y de esto que después hablaremos de una manera precisa. Las lágrimas es que mi padre tocaba la guitarra y esto particularmente. La familia de Django Reinhardt era también muy asociada a una parte de mi familia que eran gitanos y que tenía un circo. Y que tiene todavía, el circo se llama el Circo Buglione en París, es un gran circo, es como el Circo Price, es un circo de ladrillos, un circo muy antiguo, y este circo, en mis recuerdos está asociado a estas músicas, porque en la noche vieja, durante muchísimos años, los gitanos hacían una fiesta, los propietarios del circo con los artistas del circo, el público no era invitado, era después de la última función del 31, y la música era la música de la familia, ellos, y con su hermano Joseph. Bien, él murió un año después de mi nacimiento, entonces yo personalmente quizás en brazos de mi madre y todo lo he podido escuchar algo, pero era mi padre que continuamente hablaba de este hombre, de su fuerza, de su imaginación, y él, mi padre, tocando más o menos así, imitando evidentemente. Mi padre no era un guitarrista, era payaso y malabarista, pero lo gustaba tanto que lo hacía continuamente. Y entonces el 31 de Nochevieja se llevaba ahí, y yo mismo he conocido a su hermano, el Joseph Reinhardt, que tocaba la música de la Nochevieja. Entonces esto me ha acompañado en mi infancia, a vuestra edad y más pequeño todavía, quizás así. ¿Y qué significaba esto? O sea, aparte, este hombre, entonces, de la nada, viene invitado a sus 25 28 años a entrar en un grupo que se llama The Hot Club de France, un grupo de jazz, de músicos muy buenos. Uno, por ejemplo, Stéphane Grappelli, un violinista increíble, y eran personas que no eran gitanos. Y hay que pensar, y creo que esto es el punto más importante, es que había racismo, como todavía hoy hay racismo contra los gitanos, y un gitano o tenía tocar su música y su estilo, pero se piensa que entraría en un círculo de grandes músicos de jazz conocidos y tal, y empezando a hacer giras, y empezando a hacer conciertos para un público que era un público de música jazz, pero conocedores del jazz. Era impensable para un gitano. Él mismo entonces, tocando en los teatros más chic y más alto nivel de París, pero en la noche volviendo en la roulotte y durmiendo en la roulotte.
Y no solo un día unos americanos le escuchan en un concierto y viene invitado a actuar en Estados Unidos y fue incorporado en la gran orquesta de Duke Ellington. Entonces, volvemos a pensar, un gitano pobre, quemado en un incidente terrible, viene unos años después a actuar en el Carnegie Hall de New York con Duke Ellington. Y ahí pasa una cosa increíble. Los músicos negros americanos tenían su propia lucha, porque cuando escuchamos el jazz no es solo la música, es una búsqueda de dignidad de los negros. Es decir, los negros que eran esclavos todavía, que no podían entrar en los autobuses, solo ella, la Rosa Parks, había hecho la lucha, pero en los años 60. Entonces, Duke Ellington, tan famoso como era, no podía dormir en los hoteles de los blancos, no podía comer en los restaurantes de los blancos, y entonces, estamos hablando de una civilización extremadamente racista, como todavía es. Y a los gitanos les pasaba la misma cosa en Europa. Y entonces el Django Reinhardt encuentra una lucha similar de dignidad con los negros. Y los negros lo entienden también. Y entonces una amistad entre Duke Ellington y Django Reinhardt por ser dos minorías, minoranzas en lucha para la dignidad de su pueblo. Y esto fue entonces algo que la gente del circo, de mi padre, por ejemplo, ha siempre reconocido. Mi padre no era gitano, mi padre era blanco, entonces mi padre no ha vivido la discriminación. Pero la gente del circo era miserable, pobre, entonces vivía al lado de los gitanos, conocía a los gitanos y además compartía las luchas de los gitanos, y por eso también este hecho de ir a las fiestas de Nochevieja con los gitanos, en el circo de los gitanos, lo he entendido muchos años después, pero entiendo ahora que era una manera de mi padre de mostrar su solidaridad. Y entonces, muere muy joven, en condiciones que se ha quedado que he muerto de una hemorragia cerebral, quizás una overdosis también, porque hoy en día, entonces la gente no hablaba de droga y no hablaba de ello, y son temas tabús, entonces se quedaron en esta manera. Pero lo que es cierto, que ves estas fotos de los últimos años de su vida y no parece un hombre de 43 años, parece mucho más viejo. Entonces, juergas y vida y cosas, seguramente se ha puesto muchas cosas en el cuerpo. Entonces, hemorragia cerebral es lo que se queda en la historia como narrativa, pero yo tengo mis dudas sobre esto. Como he dicho, he vivido, he chupado tanto de esta música en mi infancia, que cuando yo tenía 12 o 13 años, yo he pasado parte de mi infancia en París, quería yo por mi cuenta de redescubrir todo esto, y entonces a 13 o 14 años iba al rastro de París, que se llama el Marché aux Puces Saint-Ouen en el norte, y ahí había un local que se llamaba Chez Louisette. No sé si hizo coordinó, pero bueno, era un poco como el Café Bar Barbieri. Era un local que se había quedado con el decorado, de imágenes y cosas del pasado. Y ahí estaban un grupo que continuaba la tradición del Gypsy Jazz, como se ha denominado. Y estaba el Joseph Reinhardt, el hermano, estaba todavía actuando. Y yo le vi, esto sí que lo he visto. Y me recuerdo muy bien, estaban ahí y ellos no se cobraban una entrada, se pagaba, por ejemplo, como aquí pero al final también como aquí se pide una cosa, y ellos tenían una cuerda de un lado al del otro del escenario y con unas pinzas para atender, ponían los billetes que llegaban, los billetes más gordos eran pienso que ellos ponían los billetes de ellos mismos, los más gordos pero Joseph Reinhardt estaba ahí entonces tocando y con su grupo eran todos gitanos, y cuando yo me acercó una noche y yo dije, me recuerdo de lo pequeño que ustedes tocaban en el circo Bucleo, hostia, tú estabas así, yo soy la familia, y toda grande fiesta y tal, y entonces otra vez, la cosa más importante para mí era la asociación
de esta arte fantástica. ¿Te puedes poner un poco todavía más fuerte? Música de gente pobre, humilde. Música extremadamente creativa. Música que reivindicaba una dignidad y que se asociaba a las luchas a nivel internacional de muchos otros pueblos para su dignidad. Era como el fondo del espíritu de lo que era lo que motiva mi familia de hacer circo. El circo es un lugar popular, el circo es un lugar para la gente de la calle, y es una demostración de fuerza de la gente humilde que puede hacer saltos mortales, volar. Mi padre incluso un día me dijo: nosotros hacemos la competición en la Iglesia Católica, porque hacemos la misma cosa, damos al público milagros y hablamos de esperanza. La única diferencia es que nosotros lo hacemos con sudor. Y entonces esto, el Django Reinhardt lo ha hecho seguramente con muchísimo sudor para llegar a esta dexteridad y esta habilidad. La cosa es muchísimo trabajo. Y entonces esta idea de los pequeños que pueden llegar al más alto por su capacidad de fuerza, de su vitalidad, y su imaginación y su determinación. Y esto es uno de los valores, creo que intento en mi manera de plasmar en este pequeño lugar. Para él, entonces, vamos a volver a hacer el grido católico, y creo que lo merece. Entonces, para Django Reinhardt, ¡cuac, cuac, cuac! Yo no te he visto hacer cuac, cuac, cuac. Atención. A ver, haces cuac, cuac, a ver si ves. Cuac, cuac. Y entonces vamos a hacer un salto y vas a ver que el salto es extremadamente lógico. Algo que puede ser puesto como título: el nuevo orden mundial. Ahí podemos volver a Mahler, un alemán, bueno, austríaco en este caso. Y cosas muy raras. Y yo intento cada semana de plasmar en 15-20 minutos una idea que me ocurre de la realidad política o de las cosas que pasan. A veces es cómico, a veces me hace descojonar la vida, entonces intento de transmitirlo, y otras veces me sorprende, y otras veces me indigna, y otras veces me hasta escandalizarme. Esta es una cosa muy rara, porque va en muchas direcciones y entra en contacto con Django Reinhardt, y me ha hecho a pensar en Django Reinhardt después. Entonces, ¿por dónde? Empieza que hace una semana o 10 días, pero no más que 10 días, el Vaticano publica, no un encíclico, que es una cosa mayor, pero una declaración que habla de la relación de los judíos con los cristianos, o más bien los cristianos con los judíos. ¿Qué tiene que hacer un cristiano frente a un judío? Y es cuando está en la página del Vaticano, ves vaticano.org, y esto escrito que sale del Vaticano, sale del Papa, y el Papa es Francisco. Y entonces, además, conociendo un poco la trayectoria de Francisco, una cosa que hay que saber de este Papa es que llega a ser Papa ya con unos años. Llega después de una cosa traumática, el primer papa en no sé cuántos miles de años que dimite Ratzinger, en una situación de crisis total y absoluta del Vaticano, que está cayendo en desastres y cosas horrorosas y perversiones y tal. Y entonces él, con la idea que tiene muy pocos años para intentar de salvar del barco. Y entonces todas las cosas que escribe, más quizás que otros papas, tienen su importancia vital, porque él piensa que tiene pocos años que le queda, y entonces tiene a decir las cosas que hay que decir. Entonces, seguramente tenía sobre el coco esta historia de la relación con los judíos, y lo dice. Es un texto que he leído en los últimos días. Entonces, ¿qué dice? Es muy complicado para intentar llegar ahí. Dice que la relación con los judíos desde el principio con el cristianismo es conflictivo, por decirlo en menos, y es conflictivo por una razón esencial.
es que a la diferencia de todos los otros pueblos del mundo y las otras religiones del mundo, el pueblo judío ha sido elegido por Dios. Es decir, por el mismo Dios que los cristianos. Yo no lo estoy haciendo un resumen de lo que es escrito, entonces yo no lo estoy diciendo nada, yo estoy resumiendo lo que él dice. Entonces, eso hace que el pueblo de Israel o el pueblo judío es totalmente diferente que todos los demás pueblos del mundo, porque ha sido elegido por Dios. Y va citando partes de las Biblias, proverbios, donde confirma este hecho que Dios ha... Por mi propio interés fue a ver páginas musulmanes para ver un poco lo que los otros dicen sobre eso. Ellos dicen también y que por los musulmanes los judíos han sido elegidos por Dios y que toda la historia de Israel es la historia de una tierra que Dios ha regalado a Israel. Entonces los más creyentes islámicos tienen un gravísimo problema de contradicción, porque de un lado son con los palestinos, porque los palestinos le han quitado sus tierras arbitrariamente, totalmente arbitrariamente. Pero del otro lado, es Dios, es el mismo, y hay elegido. Entonces los musulmanes salen de la historia a su manera diciendo que el pueblo elegido ha traicionado el amor del Dios, de su Dios, porque no reconocen a Mohammed como su profeta. Y entonces son gente elegida por Dios, pero hijos de puta, básicamente, que no han respetado y no han aceptado a Mohammed como... Esto es la manera de los creyentes islámicos de salir de la contradicción, pero aceptan que ellos son elegidos de Dios. Ahora, los cristianos, volviendo a este texto escrito por Francisco hace pocos días, dice, eso sí, es que son elegidos de Dios, por Dios, y entonces hace que son diferentes de los demás. ¿Por qué dice esto? Porque uno de los aspectos de ser cristiano, quizás esencial de ser cristiano, es que tú tienes un deber, o sino una obligación de hablar de la buena nueva, del hecho que Jesús es el Hijo de Dios, que ha venido para salvarnos, y tienes la misión de hacer proselitismo, hablar a tus vecinos de esto. Entonces, la idea es que el cristianismo, por definición, es intentar de convertir a los demás a su propia fe. Es lo que ellos hacen, o tendrán que hacer los evangelistas, por ejemplo, lo hacen a tope, hacen esto en continuo. Sí. Y final de la historia, aquí hay un problema. Porque los judíos, como ellos se consideran elegidos de Dios, y los demás también dicen que ellos son, o por los que creen en el libro y los que creen en el Dios único, el monoteísmo, dicen, uno, que Jesús es un charlatano porque no es el Mesías, porque no necesitan Mesías, porque son ya elegidos de Dios. Básicamente son todos Mesías. Entonces viene uno que era judío, además dice, yo soy vuestro rey. ¿Y dónde está eso? Yo soy nacido una madre virgen. Faltaba solo esto. Y entonces los judíos, nunca reconociendo en Jesús, eventualmente podría llegar un Mesías, pero al final de los tiempos y tal, Apocalipsis y tal. Entonces es lo que los judíos piensan, que no hay Mesías y Jesús es un impostor. Y esto ha creado un enfrentamiento desde el principio con el cristianismo. O tú crees que es hijo de Dios o crees que es un impostor. Y la diferencia es grande. Tan grande que le han echado de España en 1492, que le han quemado en las hogueras de mitad de la Europa, que hasta básicamente Hitler le ha quemado también por eso, porque no es por mucho más, no por mucho menos. Y entonces, ¿qué hace el Papa Francisco en esto? Intenta ir al corazón del problema. Los cristianos tienen como misión de convertir a todos, pero los judíos no quieren ser convertidos porque ellos piensan que son ya convertidos, que además hablan del mismo Dios, es decir, el Dios de Jesús. Jesús era judío, el Dios era el mismo. Y entonces reconocen, ¿no?, sin decirlo directamente, que este enfrentamiento ha sido donde las raíces del antisemitismo, utiliza la palabra antisemitismo dentro de la guerra, y va continuamente hablando de esto. Y entonces dice, ¿qué hacemos como cristianos? ¿Podemos, sí o no, hacer proselitismo con los judíos?
podemos intentar de evangelizarle o no. Los evangelistas, los protestantes, dicen que sí, y van en Israel y le echan a patadas de Israel. Le ayudan, en América los evangelistas son sionistas cristianos y ayudan a Israel, pero en Israel, cuando intentan de convertir a los judíos al cristianismo, le vienen sacando a patadas de Israel. Y los católicos no. Y dice de una manera también muy significativa, impactante, y dice, el problema es muy delicado por el Shoah, el Holocausto. El Papa habla del hecho que si los cristianos tienen a derogar su obligación de proselitismo, porque lo pueden hacer con los indios en Amazonia, no hay problema. El indio tiene sus dioses, llegan ahí, echan a la mierda los dioses, y hay solo un dios, es Jesús. Todo Sudamérica fue conquistado con esta idea. África también. Han intentado hacerlo en Japón, como yo he hablado la semana pasada del Japón, le han echado a patadas del Japón cuando los jesuitas han intentado de convertirles. Pero lo hacen los católicos, pero no con los judíos. Y el Papa dice, entonces, hay una contradicción. ¿Por qué no podemos hacerlo con los judíos? Dice, es muy delicado por el holocausto, por el antisemitismo, porque intentar de convertirle y sentir un odio racial es muy cerca de las cosas. Bueno, pero podría ser muy cerca para los indios de Amazonia o los africanos negros, pero ¿por qué ellos? Y entonces, al final, dice, ¿cómo resuelve este problema teológico? Lo resuelve a la manera católica. Es decir, se dice en italiano, ahogar el problema en el agua. ¿Cómo? Dice que sí hay, los judíos tendrían que reconocer a Jesús como Salvador y ser cristianos, pero no hay que obligarles. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus misterios. Y tiene sus misterios porque nos va a indicar el momento cuando habría que hacerlo, pero por ahora no es el momento por el holocausto. Y se queda ahí tan ancho la vida, muy tranquilo. Es decir, sí, mano, o no, pero sí. Es decir, que no hay una respuesta. Muy bien. Pero ¿qué tiene esto que ver con el nuevo orden mundial, como anunciado? ¿Y qué tiene que ver con el señor Django Reinhardt? Vas a ver por dónde estoy ahora, con el magnífico Google y otros buscando información sobre cómo, yo pensaba, cómo los rabinos han reaccionado a esta cosa. Y han reaccionado así. Resultado de las cosas que he leído, los mayores rabinos han dicho que esto ha sido, como se llama, una chorrada, esta cosa, y que no ha tocado el fondo de esencia. Es, como se dice en inglés, kick the can down the road, dar un golpe, poner el problema más allá en el tiempo, es lo que ha hecho. Y si no lo ha resuelto nada, y bueno, en el futuro vamos a ver. Pero ahí es donde llegamos. Y estoy mirando las reacciones y veo la reacción de un banquero de la Goldman Sachs. Yo digo, primera información, ¿cómo es posible que los banqueros de la Goldman Sachs leen las cosas del Vaticano? Interesante. Y yo veo que no es solo él, pero hay muchos otros. Y uno se rende cuenta que detrás del capitalismo y detrás del dominio de los bancos y detrás del 1% que gobierna al 99%, no es solo racional y no es solo hijos de putas que están intentando de gobernar el mundo. Es eso, pero hay más. Hay una dimensión religiosa. El banquero judío tenía la sensación de ser elegido por Dios. Era del pueblo elegido. Y todos sus compañeros también. Y entonces puede ser banquero o dirigente de la Disney, vamos a llegar a la Disney también en esto, todo esto te toca a ti. Te toca a ti porque durante miles de años han quemado tu familia por estas razones. Pero de otro lado, tú has dominado el mundo y has llegado a dominarlo por las mismas razones. Es decir, tu relación frente a esta cosa. ¿Y qué dice el banquero? Se llama Goldman además. Y tenía un año más que yo. Dice que esta carta, esta misiva del Papa es símbolo de la decadencia del catolicismo.
y que de la cultura judío-cristiana se está andando la mierda y que hay un nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque si los católicos eran fuertes, y el Papa representa a todos, espero que no signifique unas cosas simbólicas, discrepando de lo que yo digo. Sí, entonces tú eres el Papa, entonces tú mandas, y tú, lo que es el catolicismo es lo que dice el Papa, todos son de acuerdo. Y si tú no tienes los cojones para decir las cosas claramente, yo no otra vez, no es mi interpretación, es lo que he leído de este banquero que se llama Goldman, que es además propietario de uno de los periódicos de Hong Kong más importantes, que se llama Asia Times. Dice que el mundo era gobernado por las raíces judío-cristianos. Lo dice Aznar y lo dice la Faes aquí. Son los mismos. Y que la gente como Murdoch, de la gente que tiene en los periódicos en Inglaterra, el Financial Times y todo esto, dicen las mismas cosas. Si el catolicismo era fuerte, hubiera hablado directamente y hubiera confrontado a los judíos diciendo que ellos tendrían que convertirse y que no hay tema. Pero esta cosa de no sé, un poco sí, un poco no, es por eso que hay un declino, y vas a ver, en la misma carta dice el banquero, y es por eso también que las mujeres son infértiles en Europa. Goldman Sachs. ¿Por qué? Porque si el pueblo necesita creer en algo, y si este algo no es seguro, y no es fuerte, y no es 100% sin una duda, y si tú empiezas a tener dudas y a tener un espíritu crítico, ya no vas a tener la fuerza que necesita hacer crecer niños. Para tener 10 niños o lo que sea, tienes que ser tonta, y para ser tonta hay que creer en algo. Y entonces el catolicismo ha perdido este absolutismo, y lo demuestra el Papa Francisco. Y entonces es parte del declive del Occidente, es haber perdido su fe y su fuerza vital. Entre esto es lo que decía Hitler, no hay mucha diferencia. Y entonces leyendo las reacciones así de frente a esta misiva que parece tan inocuo, hablando de un problema de milenios, del cristianismo, del judaísmo y todo, la careta cae en este momento, y ves que atrás de la gente que gobierna de verdad, que deciden quién tiene a tener los créditos. Por ejemplo, en Grecia, Syriza intenta salir de la historia, le cierran todos los bancomatos con sus tarjetas de crédito. Los griegos no podían sacar su propio dinero. ¡Bum! Porque ha intentado salir del nuevo orden mundial. Y no solo, Syriza ahora está negociando con Israel y tiene muchas redes, los mismos que eran palestinos hace pocos meses, pero y sería el mismo caso con Podemos aquí. Vamos a ver lo que pasa si eventualmente de un modo o de otro pasa. Entonces, estas personas, en el error creo de un cierto mundo de la izquierda, de pensar que es solo dinero. No es solo dinero, va más allá. Y no es solo judaísmo, es un concepto total y absoluto de quién gobierna. Es darwinismo social, es decir, los más fuertes triunfan, y los más pobres y los más humildes mueren. Y mueren así. Y entonces, si puedes ser judío o puedes ser lo que sea, si tú eres fuerte, eres fuerte. Y si eres débil, no tienes derecho a vivir. Si vives es porque son simpáticos y te dejan vivir, pero te dejan vivir así si escuchas solo las cosas en televisión tranquilamente, si ves el partido de fútbol, y si no dices muy, ya más o menos puedes subsidiar si eres blanco. Porque si eres negro, peor, no. Y entonces esto es lo que hay atrás de las órdenes que nos ven, y que se ha visto un momento la cabeza caer en esta reacción frente a una cosa que parecía del todo totalmente inocua. Pero vamos un poquito más allá.
porque está pasando en estos momentos cosas increíbles y no se leen en los periódicos. La salida de la película Star Wars, esto a lo mejor va a interesar a los chicos, esto, Star Wars, está relacionado con el nuevo orden mundial. ¿Y quién nos lo revela? Nada menos y nada más que el creador mismo de la saga y el inventor de todos los personajes, George Lucas. George Lucas es el primero, es el que ha creado, es su película, su mundo, ha creado todos los personajes, ha hecho 4 de los 7 que existen, o 8, ahora no sé si esto es el número 8, los 4 primeros es George Lucas, un señor que ha hecho películas y es de puta madre y tal. Bueno, sale hace pocas semanas cuando hace el estreno del Star Wars a nivel mundial, diciendo, un periodista entonces, ¿qué piensa usted del nuevo capítulo de su saga? Y ya no es mío. Hace 3 años lo he vendido, la he vendido para 3.400 millones de euros. Que no está mal, 3.400 millones. Entonces, porque sea 1 millón, piensa lo que puedes hacer con 1 millón y después multiplicarlo por 3.400 veces. Es inimaginable y yo tampoco no consigo. Si me dan 3.400, yo no me compraría, yo me quedo con esto, porque si no, me habría vendido al sistema. Final de... o a lo mejor comprar una bomba atómica, es más caro que en el Fondo Monetario Internacional o algo así, de ponerlo abajo. Y entonces, ¿qué dice George Lucas? Dice, entonces ya no es mi problema. Pero sí, pero ¿qué piensa usted de la nueva entrega? Un momento, se ve en YouTube, hay momentos como de silencio, se ve que el tío tiene, en Italia se dice sobre los cojones, tiene un beso, y suelta. Y dice, no me gusta nada. ¿Y por qué, señor? Porque no tiene alma, porque es retro, porque no crea ideas nuevas y todas mis entregas intentan siempre hacer nuevos personajes y todo, y se ve que esto no es la cosa esencial de esta entrega. Pero dice así, pero entonces, ¿cuál es la cosa esencial de esta entrega? Hacer dinero. Dice George Lucas. Y no estamos hablando de uno que vota Podemos, no, estamos hablando de Hollywood, estamos hablando de uno de los grandes pilares de Hollywood, el que ha creado la cosa. Y dice, son gente de la trata de las blancas. ¿Se dice en español esto? Son hijos de puta, dice. Son de los peores, de los más perversos. Son gente perverso, que la única cosa que quieren hacer es sacar dinero. Si esto no es ¿cómo se llama? Una descripción que puede hacer la gente de izquierda y todo, hablando de los banqueros y hablando de esto también sale de la boca de George Lucas una cosa que cualquier persona de lavapiés podría haber dicho. Y dice, ¿y quién son? Son Disney, es Disney atrás. ¿Y Disney quién es? La mayoría de la gente en Disney son los banqueros, son judeos también, y otra vez no quiero hacer, no es una cosa racial, es un pensamiento, una manera de pensar, una manera de llegar al dinero. Y no lo digo yo, lo dice George Lucas. Habla de gente que venden esclavos, mujeres esclavas, y dice, son vendedores de esclavas estos. Y no tengo nada que ver ahora con todo esto, lo he vendido y ya no es mío. Y entonces, no quiero hablar más del asunto. Él, un representante del sistema, uno de los más altos creadores de Hollywood, denuncia con las mismas palabras que podría denunciar cualquier persona de una ONG o persona con conciencia política, lo dice él. Y si lo dice él, entonces... a mí tengo la sensación que este mundo lo conoce, visto que pues él mismo ha vendido a ellos esto. Entonces, esto es un nuevo, los mismos que dicen que el catolicismo está acabado porque es en declive, porque no tiene cojones para defender su propia identidad y que esto nos lleva a la infertilidad de las mujeres. Otra vez, resumen de lo que he leído. Pero mira por dónde.
Mi hermana que vive entre Berlín y París me llama hace unas semanas escandalizada, dice, no sabes lo que ha pasado en París. Yo digo, los terrorismos, no, otra cosa. La plaza de la Concorde, que es abajo de las avenidas de Champs-Élysées, donde hay un obelisco egipcio. Han transformado el obelisco egipcio durante 2 días o 3 días en la espada de láser de la Guerra de las Estrellas. Y todo el gobierno de Francia, el ayuntamiento de París, vendiendo uno de los monumentos más emblemáticos donde a la liberación de París desfilaron ahí los soldados que habían luchado contra los nazis y todo, pasan ahí un obelisco que representa incluso divinidades egipcios de hace 3.500 años, transformado en una espada para la promoción de una película. Y yo digo, esto te sorprende, y yo acabo de ver, en este momento, la había acabado de ver, que el portavoz a Washington de Obama, el portavoz del gobierno estadounidense, principal poder mundial, teniendo 14.300 bombas atómicas a disposición y al botón, el Obama teniendo el botón al dedo al lado del botón. Entonces un hombre capaz de acabar con la planeta, con las bombas atómicas, en una declaración antes de Navidad, en una declaración importante, entra el portavoz del gobierno rodeado de 4 soldados de la película, en blanco, los que con el casco así, están los Star Troopers o no sé qué, 2 de un lado, 2 del otro, emblema de los Estados Unidos sobre la trail, atrás las banderas estadounidenses. Los americanos son tan tontos con la bandera, así respetan la bandera, pero ahí no respetan la bandera, lo ponen a servicio de una pequeña película de serie B, y entonces, ¿qué respecto a la autoridad? ¿Qué respecto? El nuevo orden mundial, impuesto con una visión del dinero, y una visión que el pueblo no tiene dignidad, porque aceptan que los símbolos que lo representan de Estados Unidos, la águila imperial de los Estados Unidos, franqueado de unos con las cosas, o en París, capital de la Revolución Francesa, lugar de la Ilustración, Voltaire, y todo, y transforman el monumento, uno de los más emblemáticos, en un soporte publicitario vulgar y barato. Y entonces, ¿en nombre de qué? Esto es el abaratamiento de nuestra sociedad. Y lo siento de pensar que yo no he leído nada de todo esto en los periódicos. No hay un comentario sobre este asunto. En España también, hasta el país imprime la página, nueva entrega de Star Wars llega en España y todo. ¿Qué información es esto? Es una película. Y además, el mismo autor de la película dice que es una mierda la película. No lo estoy inventando, no es que estoy poniendo palabras en la boca de esta gente. Lo he leído, se ve, y esto es la ventaja también del Internet, que ve, finalmente estas cosas ya no son escondidos. Y entonces, todo esto significa una cosa, que tenemos que luchar de una manera clarificante para defender derechos, que esto se está insinuando, incluso hasta ninguneando el Vaticano. Dicen, bueno, mira, ahora son decadentes, ya no saben nada. Y casi me tiene ganas de defender el Vaticano. No lo voy a hacer, pero pues. Y creo que gente como el Francisco lo sabe, pero no tiene seguramente la fuerza ni la edad para rectificar o luchar, pero él lo sabe todo esto. Y es terrificante. Es un mundo que va a ser el mundo de ellos. Yo tengo también un hijo, otro de 13 años pequeño, pero quizás la fuerza, la misma que me había acompañado, acompaña a mi padre, mi abuelo, o Django Reinhardt, también para decir por qué había pensado a Django Reinhardt. Él había desafiado incluso entonces el orden mundial, siendo un gitano, trabajando con negros y haciendo una música la más original y triunfando en los escenarios y mostrando que había una otra lógica, que la lógica blanca, judío-cristiano, gitanos.
Y entonces, de la misma manera, la gente de circo, de su manera, mis padres y mis abuelos y tal, intentaron de defender la dignidad de la gente de la calle. Y el circo representaba eso. Por eso también soy totalmente opuesto al Cirque du Soleil, que odio como concepto, no quizás como imagen, o la gente que trabajan son muy buenos, pero el significado es una traición total y absoluta del espíritu del circo. No se ve ni un nombre de un artista ahí, hay solo carteles con Cirque du Soleil y puede ser cualquier que trabaja ahí. No dan importancia a los artistas, es terrible.